Te bendecimos, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, amén. Dios es grande, eres maravilloso. Por eso vamos a entregarle este tiempo, me acompaña a orar, para poder clamar por su palabra. Gracias te damos, Padre bendito, gracias, precioso, por esta noche, Señor, hermosa. Gracias por este tiempo, Señor, donde podemos venir en libertad hacia tu presencia, presentarnos delante de tu realeza, Señor. Gracias porque podemos hacerlo con confianza, porque tenemos entrada libre, Señor, hacia tu presencia, Padre. Gracias te damos, gracias, Señor. Necesitamos hoy que tú nos continúes hablando, que tú nos sigas ministrando, Señor. Anhelamos esa ministración quíntuple, Padre, que venga a abrir los ojos de nuestro entendimiento, que venga, Señor, a darnos comprensión de tu palabra, que podamos entender tus pensamientos, Señor, para caminar por ellos. Nos rendimos a ti, Señor, una vez más y te entregamos nuestro ser integral, Padre Santo. Toma nuestros pensamientos y adecúalos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno que está en casa. Qué bueno que podemos reunirnos para hablar, para inquirir en su palabra, ¿verdad? Una cosa he pedido, dijo el salmista, y esa buscaré, estar en la casa de mi Padre todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo, ¿verdad? Hemos estado siendo ministrados por el Señor del tiempo que estamos viviendo, los acontecimientos que estamos viendo, ¿sí? Y que son una señal para nosotros, ¿verdad? Recordando siempre que nosotros debemos vernos a nosotros mismos, debemos vernos introspectivamente para analizar nuestra condición, para analizar nuestro estado espiritual, nuestro grado de madurez, ¿verdad? Y en base a eso el Señor nos advierte claramente en muchas oportunidades en su palabra, ¿verdad? Para que primeramente nos cuidemos de nosotros mismos. Fíjese qué interesante, ¿verdad? Cuídate de ti mismo, dice, y de la doctrina que hay en ti, ¿verdad? Y en base a eso, también nos advierte en varias oportunidades y nos dice que nadie os engañe. Cuídense que nadie os engañe, ¿verdad? Y en base a esto, vamos a recordar el pasaje en la carta segunda a Tesalonicenses, capítulo 2, hablando precisamente de ese día final, ¿verdad? De ese día del Señor. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, claro, estamos hablando en este caso de la parusía, ¿verdad? Del arrebatamiento. En cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, a esa episinagoga, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido que el día del Señor ha llegado. Entendemos que una cosa es el día del Señor, pero antes está nuestra reunión con Él, ¿verdad? Con el amado, la parusía. O sea, va a suceder el arrebatamiento y después, automáticamente, el día del Señor, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esto, el Señor nos dice, nos advierte, ¿verdad? No seáis engañados, no seáis sacudidos tan fácilmente en vuestra manera de pensar. No crean que aquellos que dicen hablar de parte de Dios o escribir de parte de Dios son tales, ¿verdad? Están así. Por eso dice, como si fuera ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, ¿verdad? Entonces, continúa, ¿verdad? Y dice, que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Veo que dice que nadie os engañe? Entonces, ¿qué es lo que va a haber lo que se va a mover en este tiempo? Un espíritu de engaño, ¿verdad? Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? ¿Nuestra reunión con Él o el día del Señor?
el día del Señor, ¿verdad? El día del Señor. Porque recuerde que empezó diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra episinagoge con Él, os rogamos que no seáis sacudidos fácilmente. Y al final dice, habla del día del Señor. ¿Sí? Al final dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Pero que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes de venir el día del Señor, nosotros nos vamos. Nos vamos, corazones, ¿sí? Pero antes tiene que suceder otra cosa. Y va a ser, una de esas cosas va a ser la apostasía, ¿verdad? Fíjese la versión Arca Fernández, que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la ruina. Interesante porque acá ya no habla de apostasía, acá ya habla de gran rebelión. ¿Amén? Y eso de lo que quiero hablar un poquito hoy. Luego continúa diciendo, usted conoce el versículo 4, el siguiente dice, cuando habla de que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. ¿Amén? Entonces, ¿qué hace este personaje o esta entidad? Se opone. Primero se opone a todo lo que es objeto de culto. De adoración, dicen otras versiones, ¿sí? A lo que es, se llama a Dios o a lo que es sagrado. Amén. ¿Sí? Entonces, vemos una serie de manifestaciones, vemos una serie de eventos o de señales, perdón, antes de que acontezcan estos eventos. ¿Sí? Entonces, siempre en las cartas paulinas, ¿sí? Vamos a la segunda carta a Timoteo, y dice en capítulo 3, versículo 1, esta es la versión Corona de Jerusalén, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. ¿Cuántos han pasado momentos difíciles? ¿Cuántos saben que estamos viviendo en momentos difíciles, en tiempos difíciles? ¿Por qué? Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos. Bueno, son 18 características, ¿sí? Recordemos que están las obras de la fe, ¿sí? y las de la carne, ¿sí? Están los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, vemos acá que menciona estas características de los hombres que harán que el tiempo sea peligroso, que los momentos sean difíciles. Pero yo quiero remarcar, no vamos a hablar de cada una de esas, sino yo quiero remarcarle que los hombres van a ser rebeldes a sus padres, ¿sí? Rebeldes a los padres, por lo que veníamos hablando, ¿sí? Y esto es muy interesante porque usted va a decir, bueno, pero yo ya soy grande, mis padres, tal vez algunos ni siquiera lo tengan, tal vez otro no tenga la posibilidad de verlo seguido o de verlo. Entonces no es para mí esto, ¿verdad? Pero todos somos hijos, todos tenemos padres. Recuerde que hay 3 clases de padres, ¿verdad? Está el padre de los espíritus, ¿sí? Está el padre del alma, que es aquel doma que el Señor dejó para edificarnos, y está el padre en la carne, el padre de sangre, ¿sí? Entonces, dice la palabra que en estos tiempos difíciles, una de esas 18 características, recuerde que es triple 6, ¿verdad? 6, 6, 6, esas características, esas obras de la carne, ¿verdad? Una de ellas son que van a ser rebeldes a los padres. Y por eso le decía, es para todos, porque padres todos tenemos, porque todos tenemos una autoridad como padre, ¿verdad? Una autoridad que refleje o que nos ministre la paternidad de Dios. ¿Amén? No sé si me está entendiendo.
Entonces, acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo, bueno, yo le puse al tema venciendo la rebeldía. Una de esas 18 características, ¿verdad? Venciendo la rebeldía. Entonces, en Mateo 10, 21, simplemente se lo recuerdo, no, me parece que no lo puse ahí, ¿no? ¿Por qué habla por qué vamos a enfocarnos en la rebeldía de los hombres de este tiempo, ¿verdad? Porque, como dijimos al principio, tenemos que analizarnos primero nosotros, ¿verdad? Nosotros, porque el juicio empieza por casa, ¿verdad? Entonces, al que más se le da, más se le demanda, ¿verdad? Nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, entonces ya no podemos tener estas características, andar en las obras de la carne, ¿verdad? Bueno, pero son 18 y yo tengo una sola, hermano. Ninguna tenemos que tener, ninguna, ¿verdad? O somos puros o no lo somos, ¿verdad? Entonces necesitamos que el Señor nos vaya santificando cada día, que nos vaya purificando, limpiarnos de toda impureza, de toda inmundicia, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo habla la Biblia en cuanto a la rebeldía en nosotros, ¿verdad? En los hijos de Dios, porque dice, el hermano entregará a la muerte al hermano. El hermano entregará al hermano. ¡Wow! Y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Claro, en nuestro caso no es literal, ¿verdad? Siempre. Porque hay casos y casos, pero hablando de nosotros, habla de que se entregarán unos a otros. El hermano entregará al hermano. Y no habla de que lo mate o que lo mande a matar, pero habla de exponerlo, habla de dejarlo indefenso, de no salir a protegerlo en caso de una necesidad, en no hacerle cuerpo, ¿verdad? Para eso estamos, una de las funciones de congregarnos es contenernos, es consolarnos unos a otros, alentarnos unos a otros, ¿verdad? Alentados con estas palabras, Maranata, Maranata, Cristo vino, Cristo está aquí y Cristo viene pronto, amén. Entonces, para eso estamos, para alentarnos, para hacernos fuerza unos a otros. Entonces, aquí habla de que hay una situación donde hay una indiferencia, ¿sí? En que no, yo a aquel no lo conozco, ¿verdad? Sí, lo hicieron con Jesús, hermano. O sea, aquel, ¿sabe? ¿Se recuerda? El apóstol, ¿verdad? Pedro, no, jamás tal cosa te acontezca, ¿verdad? Nunca te voy a negar, Señor, si es necesario, daré mi vida por ti. Y usted sabe cómo continúa la historia y qué es lo que sucedió en realidad, ¿verdad? Pero esto nos habla de que va a haber situaciones fuertes, tal vez, peligrosas, en las cuales ahí se va a ver realmente nuestro grado de amor. Si permanecemos en el Señor, y al permanecer en el Señor, vamos a velar por el bienestar de la casa, ¿verdad? De nuestra familia. ¿Sí? Como aquellos atalayas que estaban vigilando y daban la voz de alto cuando el peligro se avecinaba. ¿Sí? Entonces, el hermano al otro hermano. Y el padre al hijo. Uy, este es más. El padre al hijo. Bueno, habla también acá de una autoridad, ¿verdad? El padre entregará al hijo. Y los hijos se rebelarán contra sus padres. Es decir, que los hijos se rebelan contra su autoridad. ¿Sí? Veámoslo también desde este punto de vista, desde padres como autoridades. Entonces, los hijos se rebelan contra sus autoridades y harán que los maten. ¿Sí? Recuerde que la palabra, amado hermano, habla acerca de esto. Habla de que a nuestras autoridades debemos cubrirle los pies, no descubrirlos. Ah, sí, porque fíjate que yo sé que tal y tal. ¿Usted hace eso con sus padres? Bueno, creo que no. Quiero creer que no, ¿verdad? Que no anda sacando públicamente las deficiencias por ahí que hay en casa, ¿verdad? O las situaciones que hay en casa, sino que se guardan, se cubren esas partes, ¿verdad? Por eso el amor
una de las glorias del Señor, la gloria tipará, ¿verdad? Que pasa por alto una ofensa. Pasa por alto una ofensa, ¿amén? Entonces, continuemos. A ver por dónde voy. Aquí. Entonces, reprendemos toda rebeldía, ¿amén? Vamos a ver cómo vencer la rebeldía. No solamente cómo puede ingresar o escabullirse ahí la rebeldía en medio nuestro, sino que cómo vencerla, ¿amén? Porque ese es el propósito en realidad. Entonces, rebeldía viene de esa palabra griega 545, apeilses, y fíjese lo que significa. Porque dice que la apostasía va a venir antes que venga el Señor. La gran rebeldía, se tiene que manifestar una gran rebeldía en contra de Dios y todo lo que es objeto de culto. Entonces, esa palabra rebeldía habla de impersuadible. ¿Qué será impersuadible? Que no se puede, o no se quiere, o no se deja persuadir, no se deja convencer, no se deja guiar, no se deja conducir, no se deja cuidar. Impersuadible. Pero vení, que yo te quiero, vení, yo te presto mi paraguas, ¿verdad? No. Yo quiero mis cosas, ¿verdad? Prefiero mojarme antes que compartir con vos. Bueno, ¿sí? Pero eso es algo burdo, hermano, pero espiritualmente, ¿sí? Nosotros estamos aquí para cuidarlos. Ustedes están para dejarse cuidar, pero también están para crecer juntos, para que crezcamos juntos, ¿verdad? Entonces, ¿se dejan persuadir o somos rebeldes? ¿Sí? Habla de contumaz, wow. Contumaz, bueno, rebelde, desobediente. Entonces, esa situación se tiene que manifestar antes de que venga el Señor. ¿Sí? Porque dice inclusive la palabra es necesario, porque dice que salieron de nosotros pero no eran de nosotros, y bueno, y algunos se quejaban, ¿verdad? Pero dice el Señor, es necesario que estas cosas sucedan para que se evidencien quiénes son realmente hijos de Dios y quiénes no lo son, ¿verdad? Quienes aparentan serlo. Entonces yo recuerdo de un personaje muy conocido, hijo de Salomón, del rey Salomón, Roboam, ¿verdad? Él se rebeló, inclusive teniendo consejeros, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo tenía trabajos duros, tenía muchos impuestos, tenía muchas cargas, ¿verdad? Y se presentó ante Roboam y le pidió, hacenos un poquito menos las cargas, hacenos un poco más liviana la vida. Y él le dijo, bueno, lo voy a pensar, ¿verdad? Déjenme consultarlo no con la almohada, sino con los consejeros, ¿verdad? Entonces llamó a los ancianos, que fueron toda la vida los consejeros de su padre, del rey Salomón, rey sabio, rodeado de sabios, ¿verdad? Y ellos le dijeron, bueno, sirve al pueblo ahora y ellos te van a servir toda la vida, ¿sí? Es decir, dale lo que ellos necesitan. Entonces dijo, no sé si están así. Voy a preguntarle a mis cuates, a mis amigos, a los que crecieron conmigo, a que me conocen desde la infancia, ¿verdad? Habla de inmadurez, de inexpertise, ¿sí? Y ellos le dijeron, no, ¿cómo así? Van a pensar que sos un rey blandito, muy manipulable, ¿no? Que te sometés al pueblo, ¿cómo? No, al contrario, tenés que hacerle más. ¿Y a quién le hizo caso? Se rebeló a la autoridad, se rebeló a la sabiduría, al consejo, ¿verdad? Dice la palabra, en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí? Y la gloria de los ancianos, la gloria, ¿sí? Son sus canas, que es la sabiduría, ¿verdad? Y que hizo se rebeló a eso y dijo, no, como el dedo meñique de mi mano, así eran los lomos de mi padre. Por eso les puso cargas tan pocas. Yo les voy a redoblar la fuerza. Entonces se rebeló y bueno, y produjo la división del pueblo que hasta hoy continúa, ¿verdad? Entonces, fíjese, tenemos que vencer la rebelión, ¿sí? Muchas veces nosotros pensamos que somos
más sabios que los consejeros, más sabios que los que nos precedieron, que como manejamos un poquito de algún aspecto más, ¿verdad? Tal vez manejamos más la tecnología que los de antes, ¿verdad? Ah, no, este no sabe nada. ¿Cómo así? No, tenemos que ser mansos y humildes de corazón, ¿verdad? Tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer. Estamos acá porque los que nos precedieron, ¿sí?, trabajaron, se esforzaron, lucharon para conseguir lo que hoy nosotros tenemos también. ¿Amén? Entonces no debemos desechar y no debemos rebelarnos de esa forma, no debemos ser desobedientes al consejo, hermano, a la sabiduría que procede de parte de Dios. No debemos menospreciar lo que viene de parte de Dios. ¿Amén? Tenemos que tener muy en cuenta eso para no ser impersuadibles, para no ser rebeldes. Usted sabe que la rebeldía es comparada con la idolatría, ¿sí?, con el pecado de la adivinación, de la idolatría, ¿sí?, es la rebeldía. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, continuemos. Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 21, versículo 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero, le dijo: hijo, ve, trabajo hoy en la viña. Y respondiendo él dijo: no quiero, no voy a ir. Pero después, arrepentido, fue. ¿Sí? Y usted sabe cómo continúa la historia, ¿verdad? Al otro hijo le dijo lo mismo, y el hijo le dijo: sí, bueno, papi, ahora voy, enseguida voy. Termino este juego, termino esta partida y voy. Termino de hacer lo que estoy haciendo, me lavo las manos, no sé, me arreglo, me cambio y voy. Y usted sabe que no fue. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí el Señor le dice, ¿verdad? Entonces, ¿quién actuó mejor? ¿El primero o el segundo? Ellos dieron su veredicto, su opinión, y él dijo: ninguno, ¿sí? Y nosotros muchas veces somos así, hermanos. ¿Cuántas veces no nos rebelamos de esta forma? Porque déjeme decirlo que es una rebeldía, el responder una cosa y hacer otra cosa. No dice la palabra que tú sí sea sí y tú no sea no. Entonces tenemos que definirnos y ser definidos y respaldar lo que decimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces nosotros no actuamos de esta manera? Sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. ¿Hiciste lo que te pedí? No, pero ya voy. ¿Cuántas veces, verdad, nos pasa eso? Sería lindo decir cuántas veces nos pasaba, ¿verdad? Pero lamentablemente todavía nos sigue sucediendo. Entonces nos convertimos, aunque no querramos, ¿sí?, sin querer, queriendo, dijo alguien, nos convertimos en rebeldes, ¿sí?, porque no estamos cumpliendo con nuestra palabra, no estamos siendo de un solo ánimo, ¿sí? Estamos siendo de doble ánimo, hombres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos. Entonces, nos resistimos, ¿sí? Nos resistimos y nos rebelamos. Pero no solo a los pedidos, a las tal vez órdenes, a los mandados, sino a las responsabilidades muchas veces, ¿sí? Porque no es solo de que alguien nos pida algo y que nosotros nos rebelemos o nos resistamos a hacerlo, sino que sabiendo que debemos hacer cosas, ¿verdad? Todos tenemos responsabilidades, obligaciones, posponerlas, ¿verdad? Posponerlas. No, todavía no. Como el tema de los pagos, ¿verdad? Hasta el día de vencimiento, ahí vamos, nos acordamos que tenemos que pagar algo. ¿Por qué? ¿Verdad? Hasta el día que se nos rompe eso que andaba funcionando mal, o que se quiebra o que deja de funcionar, ahí actuamos, ¿verdad? Entonces, no debemos ser de esa manera, porque debemos ser siervos diligentes, ¿amén? Siervos diligentes, que hacen más de lo que les corresponde, ¿sí? Entonces, estar velando, ¿no? Que rechazamos toda rebeldía, ¿amén?
A veces, inclusive hacemos las cosas que nos piden, pero ¿cómo las hacemos? Rezongando, ¿verdad? Está bien, ya lo voy a hacer. Después de 7 veces que te dijeron, ¿verdad? Está bien, así me deja de molestar, ¿verdad? No, tenemos que hacerlo con ganas. Hacerlo todo como para el Señor, no como para el hombre, sabiendo que de Él recibiréis la recompensa, ¿ven? Porque es a Cristo al Señor a quien servimos. Aleluya. Entonces, cuidado, porque esta situación se va a manifestar antes de que venga el Señor. Ya sabemos que ya se está manifestando, ¿verdad? Entonces, vamos a Tito. Tito capítulo 1, versículo 16. Profesan conocer a Dios, mas con sus obras le niegan. Son abominables y rebeldes e incapaces de toda buena obra. Yo solo estoy leyendo. Esta es la versión Jerusalén 1976, ¿sí? Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos, con sus actos, con sus obras, con su forma de vida, le están negando, ¿sí? Entonces, ¿de qué nos sirve muchas veces tanto hablar, tanto predicar, tanto proclamar algo si no lo respaldamos con los hechos, ¿verdad? Son abominables y rebeldes, son rebeldes. Y bueno, al ser rebeldes, son incapaces de toda buena obra. Amén. Entonces, continuemos. Efesios capítulo 1, versículo 7. Y ahí viene la medicina, ahí viene el recordatorio de parte de Dios, porque Dios ya lo hizo por nosotros. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Déjeme decirle que la rebeldía es un pecado, ¿sí? Tenemos en Él el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Entonces, ¿recuerda que nosotros tenemos la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16 o 17, 2:16. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Cristo, tenemos los pensamientos de Dios, tenemos la mentalidad de Cristo, ¿sí? Ya no más la mentalidad de esclavitud, de esclavos, ¿verdad? Que hacían todo lo que le decían, que le daban una comidita y ellos estaban felices, pero exhaustos, ¿verdad? Y muchos morían del desgaste físico, de la presión, ¿sí? Del el maltrato, de los latigazos, se caía alguno, ¿verdad? Y parate, y usted ya sabe, ¿verdad? Entonces, pero Él nos hizo abundar. Él abundó para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Entonces, que esa sabiduría de parte de Dios nos recuerde, nos haga vivir adecuadamente, nos haga vivir siendo fieles, vivir en obediencia. Amén. ¿Quién sabiendo que en la obediencia hay bendición, va a querer ser desobediente? ¿Verdad que no? Pero muchas veces caemos en tal error, ¿verdad? En discernimiento, discernir los tiempos, discernir. Si nos está diciendo el Señor que nadie os engañe, que nadie os engañe, que no sean engañados, que no sean sacudidos tan fácilmente en vuestra manera de pensar. Acompañando Romanos capítulo 12, ¿verdad? No sean sacudidos en vuestra manera de pensar, que no les cambien la manera de pensar, tengan cuidado. Disciernan lo que están viviendo. Y nosotros, pancho, ¿verdad? Tranquilos. No, pero sí no es tan así. No es tan peligroso como dice la Biblia. Bueno, entonces, ahí cuando habla que Él nos ha hecho abundar, ¿sí? Y nos dio de sabiduría y discernimiento, fíjese, habla de esta palabra, phronesis. Y está muy de la mano con fronema, que la hemos estado estudiando, ¿sí? Phronesis es la acción o actividad mental. Entendimiento. ¿Cuántos son entendidos acá? Amén. Gloria a Dios. Amén. Todos tenemos que decir, amén. Somos entendidos porque somos hijos de Dios, ¿verdad?
acción o actividad mental, entendimiento, prudencia. Esto es un uso recto de fren, que fren es mente. Recuerda que de ahí venía fronema. Está relacionado con froneo, que es tener entendimiento. Denota sabiduría práctica para el diario vivir, hermanos. No, es que yo llegué hasta tal grado, ¿verdad? Yo no sé, reprendo en el nombre de Jesús. Antes no sabía. Ahora el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Y Él nos da ese discernimiento, nos da ese entendimiento, ¿verdad? Prudencia en la conducción de asuntos. Prudencia en la conducción de asuntos. ¿Se acuerda que inclusive lo hemos estado mencionando últimamente a este Daniel y sus amigos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí dicen en Daniel capítulo 1, versículo 17, que Dios les dotó, Dios les dio conocimiento, sabiduría, inteligencia en toda rama del saber. Entonces, ¿y cómo se conducían ellos? Se conducían con sabiduría en los asuntos. ¿Por qué? Porque si el rey llamaba a los sátrapas, adivinos, hechiceros, encantadores, agoreros, a todos los sabios y sátrapas de ese tiempo, y nadie le podía responder, nadie le podía interpretar los sueños, ¿verdad? Revelar los misterios. Y esto sí. ¿Por qué? Porque tenían entendimiento de parte de Dios, porque tenían ese discernimiento, esa sabiduría de parte de Dios, esa revelación, esa sabiduría práctica. Ellos dijeron, bueno, pero nos sacaron de nuestro lugar, nos trajeron, ¿verdad? Y nos quieren dar un alimento específico, dar una dieta específica, todo cambiado, obviamente, cambiado lo que ellos, de la manera en que ellos se alimentaban. Nos dan ropas nuevas, nos quieren enseñar lengua nueva, costumbres nuevas. No, nosotros no queremos nada de eso. Nosotros queremos seguir sirviendo a Dios, agradando a Dios, buscando a Dios, porque sabemos que de Él procede toda dádiva y todo don perfecto. Amén. Entonces ellos dijeron, permítenos, por favor, seguir comiendo lo que comemos nosotros. ¿Sí? Y vas a ver, al cabo de 10 días, quién está más robusto. Si los que comen los banquetes del rey o nosotros. Juzguen ustedes, ¿verdad? Y usted conoce la vida. Usted conoce después que no se doblegaron ante la presión de ser tirado al foso de los leones, al horno de fuego 7 veces calentados. Entonces, ellos tenían sabiduría en la conducción, en los asuntos diarios, tenían prudencia, ¿verdad? Prudencia. ¿Amén? Y es lo que nosotros necesitamos. ¿Amén? Esa prudencia, esa sabiduría para conducirnos, para tomar decisiones, para poder realizar emprendimientos, para poder llevar a cabo proyectos. ¿Amén? Para poder estar preparados en este tiempo donde viene esa administración, donde nos rodea esa administración de engaño, donde quieren ministrarnos esa rebeldía, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero antes sí, todos fuimos rebeldes, ¿verdad? Todos hacíamos las nuestras en nuestro tiempo. Pero hoy ya no hay, no se acepta una respuesta, ¿verdad? Se busca tener la razón, se busca que le den hasta el último, hasta la última razón de por qué se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. ¿Por qué tengo que cumplir mi obligación? ¿Verdad? Entonces, que venga esa prudencia en la conducción de asuntos, que venga esa sabiduría práctica para el diario vivir, ¿amén? Entonces vayamos a Miqueas, capítulo 3, versículo 8, esta es la versión textual. Miqueas, capítulo 3. Fíjese cómo el Señor nos equipa, ¿verdad? Nos equipó. Pero yo estoy dotado de poder, de justicia y de valor, por el Espíritu de Jehová, para denunciar a Jacob su rebelión
para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces, ¿por qué vemos esto en la palabra? Porque este tiempo, hermano, no es ya tiempo de dejar pasar esas situaciones. Porque si todos queremos crecer en la unidad, ¿verdad? Todos queremos crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Todos queremos alcanzar la estatura del varón perfecto, la condición de un hombre maduro, ¿verdad? La medida de la plenitud de Cristo. Pero entonces necesitamos todos caminar en esa búsqueda de consagración, en esa búsqueda de santidad, en esa búsqueda de fidelidad, en esa búsqueda, en esa permanencia. ¿Sí? Dice la palabra, el que es hijo permanece en casa. El que es esclavo no permanece en la casa. Entonces, si es hijo, si somos hijos, aunque haya problemas en casa, aunque nos den algún que otro chirlo a veces, ¿verdad? Que nos disciplinen, aunque nos corrijan, aunque lo hacen de hecho por amor. Entonces, nosotros nos vamos de casa, nos íbamos de casa cuando nos... Pobre si nos íbamos, ¿verdad? Si pensábamos, ni existían esos pensamientos, pero bueno, nos rebelábamos, ¿por qué me pegaste? Va de vuelta, por responder, ¿verdad? Por no aceptar el castigo. Entonces, pero bueno, entonces aquí dice, tener el valor para denunciar a Jacob su rebelión. Decirle a un hermano, ¿verdad? O a un familiar, que cuesta a veces, cuesta. Porque si somos familia, ¿cómo me va a decir eso? ¿No? Entonces, aunque por ahí haya algunas diferencias, hermano, tenemos que denunciar la rebelión. Denunciar la rebelión, porque nadie de nosotros quiere rebelión en casa, ¿verdad? ¿No? No queremos rebelión acá. Amén. Entonces reprendemos la rebelión, pero también la denunciamos. Dice que no os hagáis partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. ¿Sí? Bien, aleluya. Entonces, denunciarla, decir, no, esto no es así. ¿Por qué vamos a permitir esta situación? Si sabemos que si viene de parte de las tinieblas, sabemos que vienen a veces como corderos, disfrazados, vestidos como corderos, pero son los rapaces que después van a hacer daño al redil. ¿Amén? Bueno, continuamos. Que me quedan 4 minutes. Isaías 58. Wow. Isaías 58:1, también versión textual, un pasaje muy similar al de recién. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta, denuncia a mi pueblo su rebelión. Denuncia a mi pueblo su rebelión. Entonces este es un tiempo donde va a haber una gran rebelión en contra de Dios y en contra de todo lo que es objeto de culto. ¿Sí? Ya estamos hablando en lo espiritual, en lo nuestro, en los cristianos, teóricamente. Pero hay muchos que no quieren que se les anuncie la rebelión. No, yo vengo acá precisamente para que me dejen hacer mi vida, pero yo vengo acá. ¿Verdad? Entonces, bueno, ya me entendió, ¿verdad? Sigamos, que quiero ministrar unas cosas preciosas. Entonces, Lucas capítulo 1, versículo 17. Y ahí sigue viniendo la medicina, la restauración de parte de Dios, la solución de Dios para vencer toda rebeldía. Amén. E irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Recuerda que los padres a los hijos los entregaban y los hijos se rebelaban contra los padres, ¿se acuerdan? Y hermano contra hermano se entregaban. Entonces, irá delante de él en el espíritu y en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Que venga ese espíritu de Elías, amén, que venga esa administración de Elías sobre nosotros en este tiempo, que traiga restauración, no solamente de padres hacia hijos, hermano. Ese es el principio del versículo, ¿verdad? Que haga volver los corazones de los padres hacia los hijos. No solamente para que haga volver el corazón de los hijos hacia los padres,
que también es glorioso y lo necesitamos, amén, que venga ese espíritu sobre nosotros, esa administración de Elías, pero también para hacer volver los corazones de los desobedientes a la obediencia de los justos, de los rebeldes, dicen otras versiones, a la obediencia de los justos, amén. Entonces necesitamos esa administración, necesitamos que venga ese espíritu de restauración en este tiempo. Sabemos que es el tiempo donde se está restaurando el tabernáculo caído de David, ¿verdad que sí? Y lo cantamos muchas veces. Y parte de la restauración del tabernáculo de David no es solamente la alabanza, sino también son las familias. Es la restauración familiar, ¿verdad? Entonces necesitamos que venga esa restauración para alejar toda rebeldía. Porque cuando venga esa restauración vamos a volver a la obediencia, a la obediencia de los justos, ¿verdad? Y ya no vamos a andar preguntando, pero ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Pero por qué tengo que servir de esta manera? ¿Pero por qué me tengo que poner este uniforme? Sino que lo vamos a hacer porque somos obedientes, porque estamos siendo justos. Estamos en ese desarrollo, en esa evolución de los justos. ¿Amén? Y claro que anhelamos la restauración familiar para las familias literales, ¿sí? Pero nuestra familia espiritual necesita restauración. Necesitamos amarnos unos a otros, necesitamos tener esa unidad que hay en el hogar. O dígame si no hay unidad en el hogar. O todos vivimos peleados. Todos vivimos, solo compartimos techo, ¿verdad? Y ahí ni nos saludamos. No, hermano, no. Que venga esa restauración sobre nuestras vidas. Amén. Aleluya. Ya vamos finalizando. Digo yo. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Entonces, si nosotros distinguimos por medio del Espíritu que hay un síntoma, un esbozo de rebeldía en nosotros, de desobediencia, de que somos duros, tercos, necios, ¿verdad? La rebeldía se asocia mucho a la necedad, ¿sí? Si viene esa revelación a nuestra vida, si el Espíritu dice, mirá cómo estás actuando, ¿por qué hiciste eso? ¿Verdad? Entonces tenemos nosotros que arrepentirnos, hermano. Fíjese que es simple la medicina, ¿verdad? Arrepentirnos, clamar misericordia, apartarnos del pecado y continuar, porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Entonces, también segunda Crónicas 7:14, usted ya lo sabe ese versículo, ¿sí? Si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¡Aleluya! Entonces tiene que venir ese arrepentimiento. Ese espíritu de Elías, esa administración de Elías, trae restauración, pero trae restauración también por medio del arrepentimiento, es decir, sí, nosotros estamos peleados. ¿Cuántos hermanos peleados conocemos? ¿Sí? Hermanos de sangre, ¿sí? No, es que me hizo tal cosa, es que me traicionó y hace tantos años que ya no le puedo ni hablar. Y no me hables porque solo pensar en él me da... Bien humilde, hermano. No, entonces, reconocer, no, a ver, sentémonos, vamos a conversar. Si aún Dios dice, razonemos, le dice a su pueblo, ¿verdad? Razonemos juntos, a ver tus argumentos. ¿Quién puede ante el Señor? Entonces nosotros, al venir con amor, al venir con ese espíritu de mansedumbre, de restauración, a ver, vamos a solucionar esto. ¿Cuál es el problema? ¿Pasó esta situación? Bueno, perdóname. Si te herí, si te traicioné, si te fallé, perdóname. ¿Sí? Usted sabe que Esaú se enojó, mucho se enojó con su hermano, ¿verdad? Tanto que pasaron años hasta que después el Señor permitió, al procesar los corazones, ¿verdad? Permitió que se reencontraran, que por medio de una ofrenda, de una humillación, de un arrepentimiento genuino, se pidiera perdón, ¿verdad? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pedir perdón. Otra vez ese tema. Yo me las busco a todas. Pero el perdón, hermano, es muy necesario.
Pero el perdón se tiene que decir, se tiene que expresar. Porque yo conozco muchos que piden perdón, pero no hablan. ¿Cómo va a decir usted? Claro, por ejemplo, si nos enojamos y nos dejamos de hablar, o nos discutimos un poco, ¿sí? Mi pedida de perdón es volver a hablar con vos, es volver a estar en paz. ¿Es eso una pedida de perdón? Pedir perdón, es humillarse, es ponerse a cuentas, ¿verdad? Pero, qué vivo. Vos tenés que darte cuenta que esa es mi forma de perdonarte. Bueno. ¿Sí? Entonces, humillarse. Se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, invocamos el nombre del Señor, pero no nos humillamos, no pedimos perdón con nuestros hermanos, ¿verdad? El que dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, ¿amén? Bueno, continuemos. Yo acá hice un esquemita, no me salió yo no soy muy bueno para eso, pero en este círculo vicioso que nos lleva a la rebeldía, que nos lleva a esa apostasía, ¿verdad? Generalizada que habla allí, que va a suceder, que se va a manifestar antes de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, hay una apostasía que también está relacionada en la Biblia con rebeldía, porque apostasía es separarse, es devolver la fe, es divorciarse, ¿sí? Es darle la espalda a Dios, es decir, yo creía que Dios me salvó, pero no me interesa, me vuelvo. Eso es apostatar de la fe, ¿verdad? Es una rebeldía, porque es decir, como dice la palabra, mejor le hubiera sido no haber conocido, pero conocer la verdad y despreciar una salvación tan grande, ¿verdad? ¿Amén? Entonces está visto como rebeldía. Esa rebeldía nos vuelve necios, nos trae la necedad, la obstinación, ¿cómo era la palabra que dijimos al principio? Impersuadible. ¿Sí? No, aunque quieran razonar conmigo, aunque me quieran explicar qué sucedió en la situación, no, yo no quiero saber nada. Ándate de acá, ¿verdad? Es necio. Esa necedad trae enojo. El enojo, ahora lo vamos a ver, está asociado con el homicidio, trae homicidio. ¿Cómo así, hermano? ¿Qué está diciendo? Ya lo vamos a leer, aguántenme unos minutitos más y ya lo vamos a leer. Y bueno, y el enojo y el homicidio reinciden en lo demás. Entonces Mateo 5:21 dice, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás homicidio y cualquiera que comete homicidio será culpable en el juicio. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Es lo justo. Pero yo os digo, dice el Señor, yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Papá, ahora la puso un poquito más interesante la cuestión. Yo os digo que todo el que se enoja con su hermano será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano necio, creo que hablamos de la necedad, será culpable ante el Sanedrín. Y cualquiera que le llama fatuo será expuesto en el infierno de fuego. Eso lo dice la Biblia, lo dice Mateo, lo dijo el Señor, yo no lo dije. Entonces fíjese estas versiones, la versión moderna Prat. Mas yo os digo que todo aquel que se aira, pero no es lícito airarse. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no dejéis que pase el día y sigan airados. Bueno, otro tema. Pero, más yo digo, que todo aquel que se aira sin causa, seguimos leyendo. Todo el que se aira sin causa contra su hermano quedará expuesto al juicio. Y el que dijere a su hermano imbécil quedará expuesto al concilio. Y el que le dijere insensato quedará expuesto al fuego del infierno. Wow. Terrible, terrible. La Diego Ausunce, pero yo les digo que cualquiera que guarde ira contra su hermano. ¿Por qué vamos a guardar ira, hermano? La tuvimos, nos airamos contra el hermano. Listo, ya está. No, nosotros la acumulamos, ¿verdad? No, porque el otro día me hizo algo. Guardo la ira de ese día.
y ahora me dijo, no me saludó. Guardo la ira, ¿verdad? No. Yo les digo que cualquiera que guarde la ira contra su hermano será sujeto a juicio. Que cualquiera que le diga a su hermano, tú no sirves para nada, inservible, será responsable ante el Sanedrín, y cualquiera que diga necio incurre en la penalidad de quemarse en el fuego del infierno. Fíjese a lo que compara. El enojo, la necedad, la ira, la rebeldía. ¿Amén? Bueno, usted sabe, no me da el tiempo ya, pero Caín se enojó con su hermano por una ofrenda, hermano. Por una ofrenda. No se enoje contra su hermano por algo espiritual, sobre todo. Hablamos de Saúl, los hermanos de José. No le podían hablar amistosamente, amigablemente. ¿Por qué? Porque lo odiaron. Porque le tenían envidia. ¿Sí? Primera de Juan 3:15 dice, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Esa palabra aborrece, ahí está, es del griego miseo y significa odiar, claro, detestar, aborrecer, perseguir, todo el que persigue a su hermano. Bueno, otro tema, ¿verdad? Cómo perseguimos a los hermanos muchas veces. Pero significa amar menos. Todo el que ama menos a su hermano, es que yo lo amaba muchísimo cuando acepté al Señor, cuando recién lo conocí, pero ahora que lo fui conociendo más al hermano, ya no lo amo tanto. Eso es aborrecer, eso es convertirnos en homicidas, hermanos. Entonces reprendemos esa situación, ¿verdad? Rechazamos esa situación de nuestra vida, de nuestra mente. Que podamos amar como Cristo nos amó a nosotros. Que podamos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Que podamos ser nosotros de aquellos que el Señor transformó y que ayudan a transformar a otros, ¿verdad? Que el Señor salvó y comparten la salvación a otros. ¿Cómo más podemos nosotros vencer la rebeldía? Solamente permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Él, ¿verdad? Guardando, atesorando su palabra en nosotros. Recuerde que en este tiempo la administración diaria es totalmente opuesta al Señor. Y lo leíamos hoy, ¿verdad? ¿Sí? Se opone a todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios. Aunque sea falso Dios, aunque sea secta, a todo eso se opone, porque está preparando la plataforma para que surja ese personaje, ¿verdad? Que va a hacer una sola religión, que va a hacer un solo movimiento, que va a ser un nuevo orden mundial, ¿verdad? Y usted sabe lo que viene. Pero nosotros, guardando su palabra, vamos a ser guardados en Él, vamos a permanecer en Él, vamos a permanecer en el amor, vamos a permanecer en la obediencia, en la justicia, ¿amén? Amén. Y vamos a poder vencer toda rebeldía, toda obstinación, toda desobediencia en nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Entonces, yo te invito a que puedas ponerte en pie y que podamos recibir juntos ese amor de parte de Dios, ese amor por su verdad, ese amor por nuestro prójimo, usted sabe que nuestro prójimo es el que ha hecho de nosotros misericordia, de nuestro prójimo, de nuestro hermano, de aquellos de nuestra familia, hermano, de nuestra familia. Y muchas veces nosotros nos oponemos a eso, muchas veces nos rebelamos, y nos enojamos. Y el enojo no viene de parte de Dios. El enojo no genera cosas agradables, cosas positivas, cosas constructivas, sino todo lo contrario. El enojo nos trae amargura, ¿verdad?
están amargados, resentidos por una situación, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo bendiciendo a tu pueblo. Vengo declarando libertad, Señor, a los cautivos. Libertad de todo pensamiento, Señor, rebelde, de todo pensamiento, Señor, obstinado, Señor. En el nombre de Jesús, venimos reprendiendo, Señor, todo enojo, toda ira, Señor. Toda ira sin causa, Señor. Toda amargura, todo resentimiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Venimos desechando, Señor, esos pensamientos de rebeldía, de resistencia, Señor, a la autoridad. Aquellos que tú pusiste para bendecirnos, para guiarnos, para instruirnos en tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús, vengo bendiciendo, Señor, con ese amor perfecto que procede de ti. Ese amor que cubre multitud de carencias. Ese amor que echa fuera todo temor, Señor. En el nombre de Jesús, ese amor que procede de ti, Padre amado. Tú que eres el amor. Tú que eres la fuente de amor, la fuente de vida, Señor. En el nombre de Jesús, que venga, Señor, sobre cada uno de mis hermanos esa gloria tipará. Esa gloria tipará, Señor, que pasa por alto las ofensas. En el nombre de Jesús. Que venga esa capacidad de perdonar, Señor, de pedir perdón y de ponernos a cuenta, Señor, mientras vamos en el camino y poder continuar juntos, Señor. Que venga esa unidad, que venga ese espíritu de Elías, esa administración de Elías, Señor, sobre este pueblo, sobre esta casa, bendito Dios, y traiga la restauración completa, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, recibimos, Señor, tu ministración. En el nombre de Jesús.